Hay un señor que se llama Guillén de Lampart. Más o menos se supone que probablemente, tal vez, quizá es muy posible que que sea un retrato de él. Guillén de Lampart nació en Irlanda llamándose William of Lombard, o Lombard, o Lampart, o algo por el estilo. No lo tengo muy claro, ni nadie lo tiene muy claro. El señor Lampart se dedicó en parte a la diplomacia, se dedicó en parte a las relaciones internacionales y acabó en España hablando un magnífico español y fue enviado, no me acuerdo por quién, Lamport, se supone que era Lamport. Nada más por tener la fecha de su nacimiento. Un segundo, si me permiten. 1615-1659. La Wikipedia nos dice que era un aventurero católico irlandés, conocido en México como Don Guillén de Lamport o Lombardo o Lampart. Bueno, pues por azares del destino, decía yo, y acabando en España, entró al servicio del rey a través del conde-duque de Olivares, y el rey le ofreció varios puestos, entre otros, que conociera, que le informara de cosas que pasaban en el Nuevo Mundo, en este Nuevo Mundo que era ahora parte del enorme reinado español. Y entonces, no se sabe si se fue en misión o lo exiliaron. El chiste es que marchó para América, que es lo que me interesa. El resto de la historia de Lampart lo pueden ustedes buscar, y existe un libro maravilloso, por cierto, una novela pseudohistórica ¿de quién era? De Vicente Rivapalacio, que se llama Memorias de un impostor. Buenísima la novela. Bueno, después de llegar a México, don Guillén de Lampart decidió que esto de la colonia no era buena idea. Mira, los americanos, los indígenas y los negros que estaban trayéndose de esclavos por culpa de las casas, debían ser libres, debían ser independientes. Es una idea originalísima. Y además los esclavos debían ser libres. Nadie sabe de dónde sacó estas ideas, porque en 1652 estamos todavía muy lejos de la Ilustración, de 1750 a 1760, 1776 la Revolución Estadounidense, 1789 la Revolución Francesa, 1652, a mitad del siglo XVII. Este personaje aventurero, y por las aventuras de las que podremos contar después, fue el inspirador de una figura que ustedes probablemente conocen, el Zorro, el del antifaz negro y vestido de negro y con la capa, y usaba el florete, no sé por qué florete en lugar de un sable, o un sable usaba, porque con las Memorias de un impostor de don Guillén de Lampart de Vicente Rivapalacio, el periodista neoyorquino Johnston Macaulay escribió en 1919 La maldición de Capistrano, y el personaje central era este hacendado justiciero Diego de la Vega, el Zorro, que está inspirado en este señor irlandés que tenemos aquí, mirándonos de ladito. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué hizo don Guillén de Lampart? Empezó a organizar la independencia. Esto poca gente lo sabe. Y a los 2 años de haber llegado a América, el Tribunal de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, lo arresta. ¿Por qué? Pues bueno, le dijeron por uso adivinatorio del peyote, magia negra, astrología judiciaria, judeofilia y un montón de cosas más. Todos estos cargos, que no tenían, en realidad eran inventos, como los inventos de la grafóloga contra Mr. Doctor,
su problema escondía en el hecho de que en los informes a Madrid decía que comerciantes portugueses y judíos eran perseguidos, que se despojaba de sus fortunas a la gente por medio de las autoridades civiles y eclesiásticas, que aquí se daban vuelo porque total no estaba el rey para verlos. Y entonces, esos eran los informes que mandaba España, pero dentro del Estado de México estaba organizando la independencia. En los papeles incautados en su arresto en 1642 figura una asombrosa proclama insurreccional para la Nueva España que tenía yo por aquí. Esperen porque creo que la tengo. Un segundo más, 2 segundos más, y aquí tenemos el texto de la proclama insurreccional para la Nueva España. Yo, don Guillén de Lombardo, recordando y ahí empezamos con los problemas porque no soy paleógrafo, hay gente especializada en leer documentos antiguos como este, pero esta es la proclama de don Guillén de Lamparte. Lo más enloquecedor no solo es que aquí denuncia la corrupción, propone la separación de la Nueva España de la Corona de Castilla, con el argumento de que la bula papal de 1493 y la conquista de América eran ilegítimas, y que tanto la esclavitud de negros como mulatos como la servidumbre de los naturales o indios debían ser erradicadas. Luego por ahí metía que esto debía convertirse en un reino totalmente nuevo y que su rey debería ser pues Guillén de Lamparte. Pero eso fue después. Lo más espectacular es esto, y antes de leer otra cosa de Lamparte, cuento esto. Lamparte se las arregló para escapar de la cárcel de la Inquisición, que estaba en el convento de los dominicos, si mal no recuerdo, donde todavía están los dominicos en el centro de la Ciudad de México. Pero antes de fugarse, escribió muchas proclamas, muchas copias de su proclama de insurrección e independencia. Y la noche que se escapó fue por las calles del centro de la Ciudad de México, clavando en puertas diversas e incluso en la Catedral de México su proclama. Había logrado sacar los barrotes de su celda, pero al escaparse volvió a ponerlos y volvió a tapar con tierra donde los había sacado para que pareciera que había sido mágica y brujeril su escapatoria de las garras de la Inquisición. Estuvo libre un tiempo, fue reaprehendido por la Inquisición y por desgracia pues su historia terminó aquí. Si ustedes van a la Columna de la Independencia en el centro de la Ciudad de México, en la avenida Reforma, el ángel de la Independencia no es un ángel de la Independencia, es una Victoria alada, pero le llamamos el ángel de la Independencia y ni modo. Es una Victoria alada con su corona de laurel y toda la onda. En la parte de abajo están los restos óseos de grandes héroes de la Independencia. Pero al entrar uno se encuentra esto. Esta es la figura, como el escultor se imaginó que era un irlandés católico del siglo XVII, en la estaca a punto de ser quemado vivo, como hacía la Inquisición, por todos sus delitos, entre otros, burlarse de la Inquisición. Personaje es delicioso, está entre que es extraordinariamente inteligente, estaba absolutamente chiflado, pero entre las cosas que tenía se dedicó a escribir una serie de salmos, de los cuales se rescataron algunos, pues la gente, sus amigos entraban, se los sacaban de la cárcel, etcétera, etcétera. Y yo quiero leer este salmo que compuso dentro de la cárcel de la Inquisición, entre 1652 y 54, porque me parece una pieza de pensamiento tan increíblemente avanzado para su época, que me asombra, y siempre me ha asombrado Guillén de Lamparte. Decidme, mis americanos fieles, que decís ser del Señor, ¿por qué compráis y vendéis a los hombres como bestias?
¿Por qué matáis en la esclavitud a aquellos que confiesan el nombre de Cristo? ¿Por qué, en contra de la ley de Dios, compráis etíopes y no queréis ser comprados por ellos? ¿Qué potestad tenéis sobre la libertad del prójimo? Libertad que no se vende por oro alguno. No es lícito retener los bienes mal comprados y adquiridos. Ellos nacieron libres como vosotros, y así como a ellos no les es lícito hacernos cautivos, así tampoco a nosotros nos es lícito reducirlos a la cruel servidumbre. Injustamente son vendidos a vosotros e injustamente los compráis. Un gran crimen cometéis ante Dios y a los libres debéis restituir libremente, porque su sangre y su esclavitud claman contra vosotros a Dios. De otra manera, sobre vosotros y sobre vuestros hijos bajará el azote del cielo. Creo que es la primera proclama contra la esclavitud de la historia de la humanidad. Y si no, está muy cerca de serlo, y me parece absolutamente increíble que no haya un mayor reconocimiento al genio, a la visión de progreso y de avance del señor Don William of Lamport, Guillén de Lampart, el zorro. ¿No puede ser que le haya desarrollado una empatía con los esclavos? Sí, pero nadie lo hacía, era lo normal, era lo perfectamente normal. Sócrates era muy buena gente y no desarrolló una empatía por los esclavos. Son cosas que hasta que nadie no las cuestionó, no dijo todo el mundo, oye, sí sé, ¿no? Oye, igual estamos mal comprando y vendiendo gente, sí, pero durante miles de años nadie se lo planteó. Mucho tienes ahí a San Pablo, a Saulo de Tarso, en sus epístolas, diciendo, bueno, hay que tratar bien a los esclavos, pero los esclavos tienen que obedecer y ser dóciles y fieles, eso es normal. Era normal, y dejó de serlo, y que alguien en 1652 tuviera esa visión sorprende, porque no es sino hasta mucho después y en el Reino Unido cuando empieza el trabajo en contra primero de la trata, y primero se anula la trata, pero sigue habiendo esclavitud. Simplemente que ya no se pueden comprar y vender esclavos porque el Reino Unido decide terminar con la trata transatlántica de esclavos. Pero la esclavitud sigue hasta mediados del siglo XIX, y como lo he contado aquí en el video de la esclavitud, a veces hasta más para adelante. Interesante. Omar Orende Camarillo nos dice que hay otra novela sobre Guillén de Lampart escrita por un autor zacatecano, se llama Memorias de un basilisco, y el autor es Gonzalo Lizardo.